Я твой слуга, я твой работник. Increíble esto. Wow. ¿De qué se trata? ¿De qué traerá hoy la Breuer para compartir con todos nosotros? Olis, Buenas tardes, ¿cómo están? para ver cerrar la ventana. Porque el ruido del Hola, otoño- bella, ¿todo bien? Bien, muy bien. Hoy tenemos una columna futurista para Ay, me ustedes. encanta. Amo. Vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de futuros, de arte argentino. Y eso que acabamos de ver recién son algunas imágenes de obras de un artista al que vamos a hablar hoy, que es Gyula Kosice. Y antes de Mirá. empezar, tengo una consulta para hacerles, que es, ¿qué cosas se imaginaban de chiquitos que iba a tener una ciudad del futuro que sí sucedieron hoy en el 2020? Yo sí. Yo me imaginaba, mi sueño era un poco después de haber visto Generación X, la peli de Winona Ryder y Ethan Hawke, como que un poco mi sueño era poder filmar todo lo que quisiera. Las stories. Yo soñaba con las stories. Te juro, yo soñaba con las stories. Yo soñaba con que cada día cada uno pueda hacer como una peli de la vida como quisiera y compartirla, porque soñaba con eso, con crear un material que no sirva mucho para nada, pero que uno lo pueda compartir. Pero no entendía, obvio que sería millonaria, chicos, si hubiera inventado yo las stories. Pero estaban en mi mente de alguna forma u otra. O los celulares con cámaras. Vivimos en el futuro. Santi, Re, vos. Yo, same. O sea, había algo con la cámara. Por eso yo siempre digo que cuando nos quejamos de la tecnología, que como si fuésemos víctimas de la tecnología, siempre planteo que la tecnología, creo que la tecnología en masa se vende siempre y se nos introduce de forma de placer. O sea, uno la elige. Ahora, por ejemplo, me dijeron de cambiarme el teléfono que tengo por el que le sigue, digamos. Y yo estaba más metido que metidín en ese negocio. O sea, le dije al toque, onda, obvio, sí, lo quiero. ¿Por qué? Porque tiene 3 cámaras. Entonces, de chico tenía un tema con la cámara, igual que Sofi, de poder grabar todo. Y de hecho, tengo un video que lo subí hace poco, que hice un video con tipo la cámara de mi viejo en Mendoza, la cámara esa que le sacabas la pantallita Claro. para el costado. La de VHS, obvio. Me acuerdo que mi viejo, cuando vio el video que hice, me puso como en penitencia de la cámara, como que no me dejó usar más la cámara, porque aunque habían cámaras, se usaban para otra cosa, ¿entendés? No, yo me acuerdo que tuve un trayecto donde me puse la cámara y la movía mientras caminaba, porque quería que la gente, el que viera el video, entienda el ruido de las piedras, de la montaña, el movimiento, del caminar. Claro, un material de mierda, pero por ahí hoy con mi story, no te digo, uno trasciende en la historia, pero te tiran, tipo, la gente te reacciona, te pone... Yo qué te lindo subo ruido mil la de montaña. esas. Amo eso. El ruidito del ripio como chaca, 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 te llevo a la montaña, chaca, 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 chaca. Exacto. Entonces creo que era eso, como poder tener cámara y esto que pasa hoy, que uno descarta, sube cosas que después se borran, que igual las tenés para vos, porque creo que lo que todos anhelamos de chicos era el tema de archivar, de subo a internet para que quede guardado en algún lado. Entonces para vos lo tenés, pero para la gente es una cosa que pasa. algo como de cápsula del tiempo, ¿no? Como la necesidad de generar contenido. Y el tema de las cámaras, coincido muchísimo. Me acuerdo de la llamada visual de los supersónicos, ¿no? Eso de hablar por teléfono viéndote con otra persona, que era como, ¡oh, qué locura!
Y nada, llegó el futuro, estamos en el futuro. Y les voy a contar sobre la ciudad hidroespacial. Hoy traje para hablar de esto, que como les decía es de un artista argentino, que es Gyula Kosice, un artista que falleció hace poquitos años. Él nació en 1924 y falleció en el 2016, hace muy poquito. Tuvo una trayectoria súper extensa, una cantidad de obra hizo este hombre, que más allá de artista fue un inventor. Él sí tuvo algo en particular, fue que trascendió por completo la idea de las artes visuales, fue un vanguardista desde los 22 años, llegó para romper todo lo que creíamos saber sobre el mundo de las artes y definitivamente posicionó al arte contemporáneo argentino en 1940 en la agenda internacional, realmente un maestro y un genio inventor. Y antes de contarles un poco más de esta gran obra que hizo a lo largo de casi toda su vida, quiero presentárselos a él, un pequeño videíto que nos cuente qué es esta ciudad hidroespacial. El espacio es infinito. No lo hemos ocupado. El espacio no está ocupado. Entonces, con la cantidad de habitantes que va a haber de acá a 20 años, ¿dónde lo metemos? No pueden hacerse colonias de otros lugares del planeta para albergar a X país. De manera que la propuesta era, ¿por qué no crear una ciudad que esté a 1500 metros de altura? Es suficiente. Están todos los parámetros científicos para poder lograrlo, pero tardará probablemente 20 años más en su concreción. Esa es mi esperanza y es mi deseo. ¡Wow! En 1946 él empezó a desarrollar este proyecto inmenso que, si tenemos que definirlo, diríamos como, bueno, ¿qué es la obra? Son estas maquetas que veíamos recién, es todo el ambiente, dónde empieza y dónde termina. La obra es mucho más grande de lo que podemos ver, y esta ciudad hidroespacial que nos propone, en realidad es un concepto de vida. Escribí un manifiesto en los 70s para contarnos de qué se trata esto, y propone un montón de cambios en la vida de las personas, en especial arrancando con esta idea, ¿no? Esto que decía al principio de no hay más lugar. Ya en el 46 a Kosice le pareció que no había más lugar para los humanos. Amo. Yo no sé qué pensó al final de sus días, ¿no? Que ya éramos casi 3 veces los que éramos en el 46, 10.000 millones de habitantes, le habrá parecido una exageración, pobre hombre. Entonces empezó a desarrollar esto que, como decía, es para ocupar el espacio, no el espacio exterior, que es lo que a veces pensamos cuando vemos el azul y estas estrellas y estas especies de naves espaciales. Son naves espaciales, pero el espacio interior. Él propone que es una ciudad que debería flotar a unos 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, ya desde el principio nos está hablando de tecnología, de ciencia. Es un proyecto que supera ampliamente a las artes visuales. De hecho, y él tenía una fecha en el que él creía, tipo un Ray Bradbury, viste, que tenía como una fecha exacta de dónde le parecía que iban a pasar las cosas en la historia. O sea, él decía, no sé, para 2020 esto está ocurriendo, o era como un deseo futurista sin fecha. Él lo que decía es que necesitaba 20 años para empezar a desarrollar, o sea, durante 20 años desarrollarla para que puedan llegar a ser el primer prototipo. Él mismo le iba a construir, claro, ok. No, no le iba a construir solo, le iba a construir junto con la NASA. Fue y le tocó la puerta a la gente de la NASA y habló con científicos sobre cómo habría que desarrollar esta tecnología, porque él no quería ir en contra de las leyes de gravedad, sino generar un sistema autosustentable desde el aspecto científico. Wow. Ay, qué difícil. Sí, qué bueno lo que estamos viendo igual en pantalla, ¿eh? Sí. Qué flashero la idea, porque aparte yo creo que muchas veces el futuro se basa en artistas y su imaginación y cómo lo pueden representar, ¿entendés? Sí, no, y me encanta también cómo la Breuer nos va trayendo como esto, que también detrás hay un manifiesto como que avala esto que podría ser una juguera que no quisiste lavar por fiaca en la cocina y la pusiste organizada arriba de un bowl.
y después te metiste en la ducha y jugaste un rato con eso, ¿no? Como que me parece que está copado cuando la Breuer nos trae este tipo de cosas, decía Mariel que de alguna manera tienen un manifiesto que lo avala y que lo explica también, porque verlo así carece bastante de sentido también. Si vos no me lo contás todo como a mí me gusta. Y dentro de todas estas ideas científicas, también, por ejemplo, planteaba redistribuir los espacios que propone la arquitectura tradicional. Lo que dice es, como bueno, ya no, en este tipo de ciudades no necesitamos la habitación, el dormitorio, el baño. Quiero pensar que podemos redistribuir la forma de vivir, pensar en el hombre hidroespacial y vivir de otra forma distinta. Entonces va a desarrollar distintos ambientes y en muchas de estas plataformas están algunas de las ideas que propone, como por ejemplo un lugar de hiperpresiones para consolidar la serenidad. Empieza a salirse, ¿no?, de la estructura que tenemos de lo que son las habitaciones de la casa y de todas las cosas que deberían pasarle al hombre en estas ciudades. ¿Se les ocurre a ustedes algún espacio que quisieran tener que no fuera una habitación, un taller, dentro de sus casas, como algún hábitat diferente? Sí. ¿Para en mi casa o en mi casa del espacio? Tengo para los dos. En tu casa del espacio. En mi casa del espacio me gustaría un lugar para mirar para abajo. Re baratito, ¿saben? Una red, Tranqui. te pido, nada más. Una red. ¿Y en tu casa de acá? En mi casa de acá, bueno, sí. O sea, todo si tuviese mucha plata, ¿no? Y fuese propietario. En mi casa yo, viste, o sea, mi sueño es tener una casa en el sur y tengo un tema con que una casa que tenga, no sé, como su propio agua y la huerta y como que no depende de nada. Hay mucha gente que lo confunde con un proyecto hippie de retirarse al bolsón y en realidad es una casa que saldría palos y palos verdes. Y me gustaría que tenga un quincho, siempre pensé en un quincho, que justamente lo llamo como el quincho de la ultracomunicación, donde ahí tenés computadora para editar, cámara, luces, internet, teléfono. Vos no podés salir, o sea, podés salir del quincho con cámaras, pero no podés salir con internet. Después podés tener para hacer videollamada, conferencia, los fondos que tiene Sofi, todo, tenés todo. Pero adentro de ese lugar nada más. Amo cuando Santi te dice, yo lo llamo el quincho de la supercomunicación. Y uno dice, ok, listo, no es la primera vez que hablas de esto. De una, amigo, vos lo llamás así, dale, listo, de una, amigo. Es más, voy a ir al bolsón y voy a hacer haciendo nada en la maderita que diga quincho de la supercomunicación. Le ponía un nombre a la casa ya, ¿viste? Tipo, la indiscreta. La hipercomunicada. Pero ese es uno que se me ocurre. Wow. Me encanta. Yo Bueno, iba a decir pileta. de estas ideas... O sea. Pileta. Pileta que entra en el living. Yo iba a decir que tenga pileta, pobre. Olé Pero puede rebajo. ser pileta interna, pileta transparente. No, ¿qué pileta inter? Pileta con sol todo el día. Yo le hice Bueno, la pero pileta depilado. Hay unas piletas que, viste, que están afuera y llegan hasta dentro de la casa también. Amo, sí, obvio, un estudio de grabación. Y me di cuenta en la cuarentena que deseo mucho tener un escritorio con una linda vista, con una vista amplia. Un escritorio que dé a la ventana. Como estoy hablando ahora con ustedes, que detrás tengo a un árbol muy hermoso. En realidad da la calle donde estoy ahora, pero me gustaría como que dé un parque gigante con verde, que pueda ver y como tener grandes revelaciones. Quiero decir algo, a ver también si le sirve a Vorterix una idea. Por ahí en épocas de pandemia no es la mejor idea, pero siempre pensé que si fuese Mark Zuckerberg y tengo una super empresa... O sea, Mario Pergolini. ¿Qué? Tendría como un lugar grande donde los empleados pueden ir cuando quieran, siempre lleno de cachorritos y de gatitos. ¡Qué meado, amigo! No, pero tendría realmente gente que los cuida. O sea, no es que entras a un lugar así, nomás. Un jardincito. Y uno cuando está así, medio mal, va y agarra un cachorrito. Es imposible que no te pongas de buen humor, boludo. ¿Pero qué? Tenés que tener una producción masiva de cachorritos, tipo el de los tigres, tipo el chabón de los tigres, que después te das cuenta que los tiene para tener bebés todo el tiempo. No, porque en realidad funcionaría como refugio de animales, ¿entendés? Rescata cachorritos, rescata perritos, claro. le da amor.
lastimás a uno, abrís un Instagram, publicás una foto. Perdón, no. No me refiero a ese no. lugar tan horrible, es un lugar lindo de gente feliz, que hace las cosas bien. Che, ¿por qué perdiste el control de tu columna, Mariel? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos cediste este espacio para que nosotros hablemos de casas, nuestra cosa preferida del país? Claro. Siempre fue de ustedes este lugar. La ciudad hidroespacial es de ustedes, amigos. Imagínate, Sofi, en la ciudad hidroespacial tiene que ver con que son los materiales con los que Košice va a trabajar a lo largo de toda su trayectoria, que es agua, luz, movimiento y color. Sus materiales son esos. La ciudad hidroespacial está compuesta por eso y de hecho, a partir de conversaciones con científicos, lo que va a entender es que posiblemente haciendo un proceso de electrólisis de las nubes es que pueden conseguir la energía para que las ciudades floten. Quiero volver un poco a la idea de este artista inventor, ¿no? De Košice como casi como un genio. No se quejó demasiado cuando lo compararon con Da Vinci. Košice tenía un ego y un narcisismo gigante. Él realmente creía que era no solamente posible esta ciudad aeroespacial, sino necesaria. Era fundamental repensar la vida de las personas. Y es muy lindo este aspecto de lo vanguardista, ¿no? Porque dice que cuando el arte integra todo, se disuelve en el hábitat y pasa a ser una sola cosa. Entonces, más allá de que nosotros podemos ver estas esculturas de plexiglas, podemos ver esa habitación que veíamos al principio, todas llenas de estas, por lo menos 19 maquetas de obra, en realidad se trata de una idea, de un concepto, de esta idea de unir el arte y la vida, esto que ya los vanguardistas del principio de siglo en Europa planteaban, ¿no? Los futuristas o los dadaístas. Bueno, se va a volver a tomar esta idea de repensar qué lugar pueden tener en una coexistencia el arte, la ciencia, la tecnología, aspectos sociológicos, la arquitectura, cómo pensar en ciudades que abarquen todos estos sentidos. Es súper interesante porque lo que propone y el objetivo principal de esta pieza para Košice es liberar al humano de toda atadura, ¿no? Proponerle una dinámica totalmente distinta, donde ya el centro no tiene que ver con estar atados a la tierra, sino con no solamente volar, sino pensar en que todo va a cambiar. Es una idea súper poética la que tiene Košice, ¿no? De que se va a hablar de otra forma, de que el lenguaje va a sufrir modificaciones, de que la gente va a tener otras libertades mucho más absolutas y que van a elegir distintas formas de las cuales vivir. Pero también uno de los parámetros necesarios para estas ciudades hidroespaciales es la coexistencia, es vivir todos juntos, vivir en un sentido mucho más artístico, pero al mismo tiempo en un sentido mucho más armónico. Está muy bueno lo que planteás. A nivel, si sí, me lo pongo a pensar, ¿no? Como que a nivel sociológico me imagino muy difícil la decisión de quiénes se van para arriba y quiénes se quedan abajo. Entiendo que en esto que planteás de vivir en comunidad, vivir en armonía, vivir varios, tendrá que ver con eso, pero él en este manifiesto como que abarca justamente como todas las aristas que podría tener el generar un mundo paralelo al mundo que ya conocemos. Totalmente, habla de que sea un mundo sin angustias y sin enfermedades. Habla un montón también de una reversión de poderes económicos y políticos. Si bien es muy sutil cuando hace críticas políticas o posturas políticas más que nada, queda bastante claro una visión contracapitalista, si bien tampoco se termina de afiliar a ideas más socialistas que son muy frecuentes en estos movimientos, anarquistas, ateístas. Sí. Pero va a ser bastante cuidado Košice a la hora de, en sus manifiestos, expresar estas ideas, pero desde la práctica queda muy claro que está un poco en contra del orden social, político y económico establecido. Y de hecho una de las cosas que dice es, ok, esta idea es cara, esto es súper costoso, pero si a nivel mundial frenamos por 24 horas la producción bélica, les aseguro que tenemos un buen fondo para empezar a desarrollar esta idea. Y es como, ahí Košice está bajando a línea de paremos las guerras.
Obvio, y aparte en el año en que la estaba bajando, que no era menor, me parece, ¿no? También. No, totalmente. O sea, Arrancan no es en lo el mismo que decir 46. ahora, tipo, parame la producción bélica, ya estaba, ok. Tipo, sobre todo como para uno, ¿no? Como que Totalmente. era una época mucho más un- guerrera de la vida. O por lo menos desde la visión de los argentinos, y él al ser argentino me imagino que le pasaba eso, ¿no? ¿Qué me imaginaría Cosiche en una situación como la de hoy, ¿no? Del mundo parado hace más de 40 días. Mal. Es rarísimo, pero también podemos pensar en esta ciudad hidroespacial como una posibilidad, porque en realidad en estas plataformas tampoco se saldría tanto. Habría que ver cómo es el traslado de un espacio a otro, o cuánta gente entra en una plataforma. De tal manera está proponiendo un cambio y un giro en la cotidianeidad de la vida, que tampoco sería descartable su propuesta. Cosiche vino a vivir a la Argentina, recién decía, es un artista argentino, es argentino porque es toda su obra desde los 4 años que llega a la Argentina se va a desarrollar acá, pero él es inmigrante. Él nació en alguna zona entre Checoslovaquia y Hungría, de hecho nació en la zona de Kosice, que es un pueblo que en distintos momentos perteneció a distintos países. Él se consideraba húngaro y a los 4 años, durante un mes entero en barco para llegar a la Argentina. Y incluso él planteó esta posibilidad de que el agua como elemento tan central en su obra tenga que ver con haber pasado todo ese mes en el medio del agua, y donde solamente había cielo, agua y el color azul y este color turquesa, y es como una especie de hilo conductor atrás de todos sus trabajos. Está buenísimo, me encanta. Mal, qué masa. Y para pensar un poquito de dónde sale, ¿no? esta ciudad hidroespacial, está bueno decir, bueno, ¿cómo llegó Kosice en el 46 a pensar en un arte por fuera de los límites del arte más académico, de la pintura, de todas estas cosas que ya conocemos un montón de las obras, ¿no? Él en el 44 fue parte de un grupo que fue el Movimiento de Arte Concreto Invención. En la década del 40 el arte se alejó de las ideas de representación, de lo figurativo, y empezó a pensarse como una materia en sí misma, ¿no? En donde el color es el color y no otra cosa, donde los materiales son materiales y no otra cosa. Algunas de las obras que estamos viendo son de entre el 44 y el 46, cuando empezaron todas estas exploraciones. Y en este momento Kosice tenía 22, 24 años, era realmente muy, muy jovencito, más o menos al mismo tiempo que él empezó con las ideas de la ciudad hidroespacial, de empezar a usar materiales como el neón, como el plexiglas, el agua, la luz, todo esto que en el 46 fue tan rupturista. Bueno, empieza con estas ideas de un arte concreto. Hubo 2 grupos importantes en este momento que fueron la Asociación Arte Concreto Invención y por otro lado el grupo MADI, que una de las fuentes generadoras, ¿no? de este arte concreto, alejado de la figuración. Ya las obras no son la representación de un árbol, la representación de un paisaje, ni tampoco son la abstracción de esa realidad. Son lo que son materiales. Y en las esculturas, por ejemplo, podemos ver la posibilidad de mover las piezas, ¿no? Que hasta este momento pensar en tocar una obra de arte era algo bastante descabellado, excepto por los locos dadaístas de hace unos años antes, pero estas obras lo que proponen es un aspecto lúdico, que tiene que ver con que el espectador pueda no solamente tocar, sino modificar la obra. Cuando vemos las pinturas vemos que muchas veces no respetan el marco cuadrado, porque lo que plantean estos artistas concretos es ¿por qué la obra se tiene que adaptar a un cuadrado? ¿Por qué se tiene que adaptar a un rectángulo? ¿Por qué el marco no se adapta a la forma de las pinturas? Todas estas ideas en la década del 40 realmente dieron un giro absoluto a toda la historia de las artes visuales. Mientras esto pasaba acá, había artistas como Mondrian o como el grupo de Stiegel en Holanda. En realidad unos años antes empieza la no figuración o la no abstracción. Los rusos también a principios de siglos con el suprematismo empezaron a plantear estas ideas,
pero realmente fue en la década del 40 que se llevó a un extremo, y creo que el extremo más hermoso y completo de esto tiene que ver con esta ciudad hidroespacial, de ya habernos corrido de lo que puede o no puede hacer la pintura, lo que puede o no puede hacer la escultura, sino pensar en esta integración absoluta de arte y vida que durante casi 30 años desarrolló Košice con esta propuesta. Está tremendo, me encanta. Me hizo pensar mucho también en Artaud, aunque bueno, hay unos años de distancia, que sale en el 73 de Spinetta, que también tiene como la ruptura desde el lugar de por qué tengo que hacer un disco que sea cuadrado y no puedo hacer un disco que no se pueda poner en ninguna vitrina, que no se pueda poner en ninguna repisa, ninguna estantería de discos y romper con las disquerías. Esta imagen, pero me lleva directamente a pensar en Artaud. Y seguramente a todos ustedes les lleva a pensar en distintos artistas, escritores, cantantes, lo que fuera, ¿no? Porque entiendo que también muchas de estas obras son la base de otras creaciones más cercanas a nosotros, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó tipo a mediados de los 40, es súper, mi abuela tenía 15, ese nivel. Totalmente, totalmente. Bueno, hace un rato mencionaba Sofi a Ray Bradbury, y sí, hace algunos años, en el 2010, Košice se pagó la impresión de un libro sobre la ciudad hidroespacial y le mandó una copia a Bradbury. Y unos años después de tener una amistad por carta, Ray Bradbury lo visitó a Košice acá en el barrio de Almagro, en su taller. Ciencia ficción. Muy bueno. Al extremo. Y los dos re viejitos buscando la vida eterna. Totalmente. Muero del amor. En el barrio de Almagro sigue estando el Museo Taller de Košice. Como les conté, Košice hace muy poquitos años falleció, pero el submuseo Taller sigue abierto. Cuando se pueda volver a visitar, súper recomiendo visitar un espacio así, porque además se puede ver mucho de lo que era su trabajo. Como les decía, muchísimos 60 años o 70 años de trayectoria artística, de producción de obras, con una cabeza totalmente abierta, descontracturada, absolutamente contemporáneo a toda su historia. Y es un artista argentino que fue reconocido y es reconocido en todas partes del mundo y merece ser conocido. Él siempre se quejó bastante de que no tenía todo el reconocimiento que merecía. Él realmente sabía que era un genio y que había que escucharlo, y con ese ego iba y le tocaba la puerta a la NASA. Pero su obra realmente tiene mucho reconocimiento, y siempre está bueno empezar por casa, ¿no? Por conocer nosotros a nuestros artistas. Divino, Mariel. Hermoso. @LaBreuer, así la pueden encontrar a ella en redes sociales. Es un placer recibirte, todos los martes. Gracias a ustedes por recibirme. Espero que podamos vernos algún día en una ciudad hidroespacial. Ay, sí, ojalá, aunque sea en una ciudad hidroespacial. Bueno, esto sigue, y de la siguiente manera. Muchísimas gracias a LaBreuer por haberse sumado a La Loye. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós.